13 de septiembre de 2022. Hora política número 1930. Unir las luchas para que paguen los que saquearon nuestras riquezas. El ajuste agrava cada vez más los sufrimientos del pueblo y envalentona a la derecha más reaccionaria. Seguimos a la cabeza de las luchas por las emergencias populares, contra el ajuste, la defensa de la soberanía y las libertades democráticas, peleando su confluencia para derrotar al macrismo y sus socios. 1. El ajuste agrava el hambre de millones. Los efectos del ajuste agravan cada vez más la situación de la clase obrera y el pueblo en la Argentina. La inflación alcanzó el 6,4% en el mes de agosto y en los últimos 8 meses acumuló una suba del 56,4%. El litro de leche subió a 150 pesos, el kilo de pan arrima los 400 y el azúcar sale más de 200. El valor de compra para los desocupados y precarizados, que cobran planes sociales como el Potenciar Trabajo, será de 23.925 a fin de septiembre. Por debajo de la canasta de indigencia, 32.963,69, según el índice del Instituto Nacional de Estadística y Censo INDEC. Las jubilaciones mínimas llegaron este mes a 50.000 pesos, con el refuerzo de 7.000 pesos que se conquistó con la lucha. También están muy por debajo de los 111.298 pesos que se necesitan para poder cubrir la alimentación y los servicios básicos. En muchas provincias, como Tucumán, hay trabajadores municipales que son monotributistas, precarizados por el propio Estado, que no llegan a 30.000 pesos de sueldo. La mayoría de las paritarias de los que trabajan bajo convenio quedaron por detrás de la inflación, que superaría el 100% anual. Están llegando las boletas con los tarifazos y son miles los que no van a poder pagar. Una campesina o un campesino pobre sin tierra que venía pagando la factura 45.000 pesos por la electricidad, ahora pasa a pagar 150.000 pesos para poder usar un motor bombeador de agua para el riego. Así, miles más de pequeños campesinos tendrán que dejar el campo fundido y sus tierras serán concentradas por terratenientes como José Aranda, uno de los dueños de Clarín, que se apropia gratis del agua del pueblo correntino para inundar sus 20.000 hectáreas de arroz en Corrientes. En un país donde hay miles de chicos que ni estudian ni trabajan, el gobierno ajustó a 70.000 millones de pesos el presupuesto de educación. Como plantean los jóvenes de la CEPA, Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista, que van un plan de lucha del 19 al 23 de septiembre. Se nos complica seguir estudiando. Vemos que muchas y muchos dejan materias o abandonan por situación económica. Tenemos que salir a trabajar porque la inflación, los altos alquileres, falta de boleto, becas y la plata no alcanza. Además, nos traban el avance de las restricciones académicas como materia filtro, cupos en las materias, falta de docentes y correlatividades en bloque. Los docentes reclaman un salario digno que acompañe la inflación. La semana pasada, el gobierno decretó la incompatibilidad de los planes Potenciar del Ministerio de Desarrollo Social con las becas Progresar que otorga el Ministerio de Educación. Producto de la lucha de la mayoría de los movimientos sociales, principalmente de la CCC y de Ni un pibe menos por la droga, el gobierno dio marcha atrás y se pudo dar vuelta a esta medida que afectaba a 40.000 jóvenes que hubieran tenido que dejar de estudiar. 2. Plata hay, pero un puñado se la sigue llevando en pala. Con la firma del acuerdo con el FMI, un puñado de terratenientes y monopolios que se la siguen llevando en pala se envalentonaron y pasaron a la ofensiva. Los representantes políticos de esta oligarquía aceleraron sus planes destituyentes. A través de sus monopolios mediáticos, demonizaron los sectores populares con el objetivo de aislarlos en política y buscar consenso social para sacarlos de las calles. A través de la rosca judicial, avanzaron con los ataques que comenzaron con los 23 allanamientos a la corriente clasista y combativa y, a partir de allí, a decenas de organizaciones y dirigentes sociales, gremiales y políticos, como venimos denunciando en estas páginas. También avanzaron con el ataque judicial a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Los tres sectores que dirigen el gobierno, Alberto Fernández, Cristina Kirchner y el nuevo ministro de Economía Sergio Massa, acordaron aplicar el ajuste que implica el acuerdo con el FMI. Con el tarifazo se llenan los bolsillos principalmente Edenor, empresa distribuidora Sur, sociedad anónima, y Edenor, empresa distribuidora y comercializadora Norte, sociedad anónima, del grupo
Vila Manzano. Con las nuevas facilidades para remitir utilidades y los acuerdos por las nuevas concesiones, aumentan las ganancias de los monopolios petroleros que ya estaban ganando fortuna por el aumento de los precios internacionales. Sobre todo, los que exportan toda su producción como el grupo Bulgeroni con Pan American Energy. Ahora han acordado con un sector de terratenientes y cerealeras el dólar soja, a 200 pesos para que liquiden exportaciones. Una medida que no es para todo el campo. Las ganancias quedan en manos de ese puñado de terratenientes y cerealeras. Una parte de productores chicos y medianos tienen que pagar deudas y tienen que vivir. Ya habían vendido el grueso de sus cosechas y no son beneficiados. En 2 meses el gobierno pasó de la propuesta de cobrarles un impuesto a la renta inesperada, como se está haciendo en muchos países europeos, a subsidiar a terratenientes y cerealeras alrededor de 310.000 millones de pesos. Plata hay, pero se la siguen llevando en pala un puñado de terratenientes, monopolios agroexportadores, petroleros, mineros, bancos extranjeros y organismos de la usura imperialista como el FMI y otros. Para que haya recursos para las emergencias, defender nuestra soberanía y derrotar a esta derecha destituyente, es necesario avanzar en la confluencia de las luchas y prepararnos y preparar a las masas para cualquier cambio brusco de la situación. 3. El pueblo dice, así no, y crecen las luchas. La movilización del 7 de agosto reclamando tierra, techo y trabajo y repudiando los ataques judiciales de la rosca macrista. La movilización del 17 de agosto convocada por la CGT y acompañada por las organizaciones sociales. La movilización popular el 2 de septiembre en respuesta al ataque a la vicepresidenta y en defensa de las libertades democráticas. Y la Jornada Nacional de la Federación Nacional Campesina el 7 de septiembre son expresión de las miles de luchas que recorren la Argentina. Hay luchas docentes en Chubut, Mendoza, Córdoba y Santa Fe. La CONADU histórica sigue firme en defensa de los derechos de los docentes universitarios. Fueron al paro los trabajadores siderúrgicos por paritarias. Conquistaron un aumento de acá a diciembre del 65%, con cláusula de revisión en febrero y bonos a convenir fábrica por fábrica. La lucha de organizaciones sociales, encabezadas por la CCC, consiguió revertir la incompatibilidad de las becas Progresar con los planes sociales. La semana pasada, la CCC, el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie y otras organizaciones nucleadas en la UTEP marcharon masivamente a Cava, hacia la legislatura porteña, con reclamos al gobierno de Rodríguez Larreta y presentando el proyecto de ley Tierra, Techo y Trabajo. El 7 de septiembre se realizó la Jornada Nacional de Lucha de la Federación Nacional Campesina, FNC. En más de 50 lugares de todo el país se realizaron cortes, actos y verdurazos. En todo el país, las organizaciones como la CCC, la FNC y otros movimientos hermanos fueron los que llevaron alegría a miles y miles de niñas y niños más pobres con los festejos del Día de la Niñez. Como dicen los compañeros de la CCC de La Plata, construimos un movimiento político cuya prioridad siempre será la construcción de un futuro para nuestros pibes que valga la pena ser transitado. Los trabajadores del astillero Río Santiago anunciaron que obtuvieron un gran triunfo con el anuncio de la construcción en esa planta de un buque multipropósito para la Armada. Este lunes, 12 de septiembre, Día de la Industria Naval, marcharon al Ministerio de Transporte en Cava para confluir con la marcha en defensa de la soberanía del Paraná y del Canal Magdalena. En Río Negro, luego de años de lucha y movilizaciones populares en la zona andina, la justicia ratificó la orden de abrir el camino Tacuifí para acceder al lago Escondido, usurpado por el magnate inglés Joe Lewis. El sábado 10 de septiembre se realizó el 7º Encuentro Regional de Mujeres y Diversidades en Quilmes, Brazzategui y Florencio Varela. Más de 4.000 participantes discutieron en más de 50 talleres y culminaron con una marcha. También se realizaron preencuentros regionales de mujeres y diversidades en Rosario, Tucumán, Córdoba, Mar del Plata y zona centro Cava. En el pueblo crece la bronca, crecen las luchas por las emergencias, contra el ajuste y en defensa de las libertades democráticas conquistadas. Peleamos por la confluencia de esas luchas en todo el país para que el pueblo no siga pagando la crisis. 4. La disputa mundial tiñe el tablero en América Latina. Con el avance de la crisis económica global y la agudización de la disputa imperialista, crecen los factores de guerra.
En Ucrania, los invasores imperialistas rusos sufrieron golpes por parte de las fuerzas ucranianas que recuperaron la provincia de Kharkiv, al norte del país. Mientras tanto, en Zaporilla fue apagada la usina atómica ante el creciente riesgo de una fuga radioactiva. Rusia atacó y provocó un gran incendio en la central eléctrica de Kharkiv. La invasión del imperialismo ruso sigue. El 2 de septiembre, los ministros de Economía del Grupo de los 7, Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá, acordaron imponer un tope de precios al petróleo procedente de Rusia. Putin contestó diciendo: "Esto es absurdo, una tontería que conducirá a un mayor crecimiento de los precios en los mercados mundiales, incluyendo Europa". Si Rusia deja de vender petróleo a los países europeos, se producirá una nueva suba del precio de los combustibles. Putin acaba de dar otro paso para que la economía rusa sea menos dependiente del dólar y del euro. Gazprom y la Corporación Nacional de Petróleo China acordaron usar el rublo y el yuan en sus intercambios. El Banco Central Europeo cree que la eurozona podría afrontar una recesión en 2023 si la situación energética empeora, incluyendo un corte total de suministro de gas ruso, que no se compensará con combustibles procedentes de otros países. Unas 70.000 personas protestaron en Praga contra el gobierno checo el miércoles 7 de septiembre, exigiendo a la coalición gobernante que haga algo para controlar los aumentos de precio de la energía, la electricidad y el gas, y expresando su oposición a la Unión Europea y la OTAN. En América Latina siguen los rebotes del triunfo del no en el plebiscito por la reforma constitucional en Chile. El presidente Boric tuvo que cambiar casi todo su gabinete, y la derecha, envalentonada, busca acorralarlo. Sigue la campaña electoral en Brasil con gran tensión. Esta semana, un partidario de Bolsonaro mató a hachazos a un militante del Partido de los Trabajadores de Lula. En el acto por los 200 años de la independencia de Brasil, más de 1 millón de personas participaron en Copacabana, Río de Janeiro, este 7 de septiembre. Bolsonaro dijo: "No soy muy educado, lo juro, pero no soy un ladrón". Y agregó que la izquierda debería ser extirpada de la vida pública. Si pierdes la libertad, lo has perdido todo en la vida. Comparen Brasil con los países de América del Sur. Comparen con Venezuela, comparen con lo que está pasando en Argentina, comparen con Nicaragua. Todos estos jefes de Estado de estas naciones son amigos del pandillero de los 9 dedos, que se presenta a las elecciones de Brasil. Bolsonaro, aliado de Donald Trump y apoyado en sectores importantes de las Fuerzas Armadas, amenaza con no aceptar el resultado si pierde las elecciones. Al parecer, no cuenta con el apoyo de los demócratas yanquis que hoy son gobierno. Al parecer, no cuenta con el apoyo de los demócratas yanquis, que hoy son gobierno y tienen buenas relaciones con el candidato vice de Lula, Geraldo Alckmin. 39 congresistas demócratas estadounidenses enviaron este viernes una carta al presidente Joe Biden para pedirle que deje claro a Jair Bolsonaro que Brasil quedará aislado si hay intentos de subvertir el proceso electoral en octubre. Las elecciones de Brasil serán de gran importancia en toda la región y son seguidas de cerca por los imperialistas yanquis, rusos y chinos, que tienen grandes intereses en ese país y disputan toda América Latina. El gobierno de Estados Unidos ha recibido golpes en América Latina y trabaja y conspira para recuperar terreno en Brasil. A su vez, China es el principal socio comercial de Brasil desde el año 2010 y es el primer comprador de materias primas brasileñas como soja, mineral de hierro y proteína animal. 5. Encabezar las luchas y la organización de las masas. El crecimiento de la disputa imperialista y la situación de guerra abierta agravan la crisis en el mundo y se expresa en nuestro país. Argentina es un país dependiente y disputado por varios imperialismos. Nosotros dirigimos el golpe principal de la lucha popular al sector de las clases dominantes que expresa el macrismo y sus socios. No consideramos ni a la oligarquía ni a la burguesía intermediaria como un solo bloque, ya que tienen distintos comportamientos políticos de acuerdo si están asociados a los yanquis, a los chinos, a los rusos, a los ingleses o a otro imperialismo. Los sectores macristas están exultantes. Este domingo 11 de septiembre se realizaron las elecciones municipales en Marcos Juárez, Córdoba. Juntos por el Cambio ganó las elecciones por una diferencia del 15%, llevando a Sandra Majorel a la intendencia. Rodríguez Larreta dijo: "Fue una muestra de unidad y nos fortalece para ganarle al kirchnerismo en todo el país".
juegan y van a seguir jugando en todos los terrenos. Nosotros, manteniendo el golpe principal en el sector más recalcitrante de las clases dominantes, que expresa el macrismo en todas sus variantes, discutimos desde nuestra posición para unir a las fuerzas populares, patrióticas y democráticas. No lo hacemos desde defender la paz social y la unidad de las clases opresoras. Lo hacemos desde encabezar la lucha contra los terratenientes y monopolios de todo pelaje y enfrentando a los agentes imperialistas a su servicio. Al calor de esas luchas, peleamos por arraigar a nuestro partido entre las masas obreras, campesinas y populares. Porque todo lo que lleva al PCR y a su JCR a separarse de las organizaciones ligadas en los procesos de masas genera una desviación peligrosa. Defendiendo este principio de no perder contacto con las masas, peleamos la acumulación de fuerzas revolucionarias. Si se corren estos objetivos, cambia todo. La construcción del partido es difícil y silenciosa, pero la organización de cientos de miles en nuestro partido y su juventud es clave para que un día el pueblo alzado pueda destruir este aparato estatal que nos oprime y construir un nuevo Estado donde los obreros, los campesinos, los originarios, las mujeres, los jóvenes, los intelectuales y todos los sectores populares pasen a tener el sartén por el mango. Escriben Jacinto Roldán y Ricardo Fierro.